Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y hoy vamos a dialogar sobre diversidad, respeto, derechos, inclusión, valores que deben predominar en la sociedad cubana. ¿Y con quién mejor para hablar de estos temas que con la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual? Bienvenida a Entrevista. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Doctora, tras la aprobación del Código de la Familia, ¿cuál ha sido, a su juicio, el cambio más significativo que ha observado en la vida cotidiana de la comunidad LGTBIQ+? Bueno, el cambio significativo y además inmediato que observamos entre las personas LGBTIQ+, no llamamos comunidad porque lo consideramos segregacionista, son las personas LGBTIQ+, los grupos, las poblaciones, depende desde por dónde lo vayas a pensar, a analizar. Pero nosotros, bueno, las personas LGBTIQ+, inmediatamente fueron a casarse. Al otro día. Incluso hubo ciertas dificultades en algunas notarías que estaban esperando la señal ya oficial, las indicaciones o algún tipo de procedimiento de cómo hacer. Otros ya lo tenían tan claro, incluso desde que se aprobó la Constitución, porque desde que se aprobó la Constitución se hubiese podido casar. Pero la gente estaba esperando el Código de las Familias. Querían legalizar esas uniones. Sí, querían estar bien en reglas y esperaron pacientemente el momento del Código de las Familias. Y bueno, algunas notarías lo habían comprendido perfectamente y facilitaron el proceso, otras no quisieron hacerlo, nos llegaron reclamos de estas parejas a la institución y nos comunicamos con el Ministerio de Justicia sobre lo que se estaba dando, ¿no? de que tal vez era necesario dar una señal oficial desde el Ministerio, lo cual se hizo inmediatamente y eso demostró que era una necesidad latente, deseada, planteada desde hacía mucho tiempo por parte de estas familias, que de hecho ya convivían, pero tenían el deseo, como lo tenemos también las personas heterosexuales, de elegir el matrimonio y ese derecho se les concedió con la aprobación de la Constitución y con el Código de la Familia se estableció. Entonces, ese fue el principal cambio. Todo lo más avanzado que había en los estudios de familias multidisciplinarios fueron colocados en esta ley que realmente ha sido vanguardista, muy avanzada, muy reconocida por expertos internacionales, pero que bueno, en la medida en que se implementan las leyes vas viendo las dificultades. ¿Cuáles han sido esas dificultades? ¿Cuáles a su juicio han sido los mayores obstáculos que ha tenido la aplicación del código? Mira, lo más importante siempre son las barreras culturales que son las portadoras de todos esos prejuicios históricos, de los mandatos patriarcales del sistema colonial y el capitalismo en Cuba dejó un tipo de mandato patriarcal para hombres y mujeres, una heteronormatividad muy bien clasificada y todo eso, sacarlo de la piel, sacarlo del imaginario social, sacarlo de los aprendizajes de las personas y transformarlos con otros valores que se van instituyendo con el desarrollo de estas políticas y de estas leyes, incluyendo la Constitución, que la ley de leyes lleva tiempo. Es un proceso largo, complejo, pero que debe ser constante. Por eso en el CNS desde hace muchos años nosotros siempre insistimos en la necesidad de estimular el desarrollo de proyectos y programas constantes que perduren en el tiempo. Cuba se caracteriza porque las leyes son resultados de un amplio y largo proceso de construcción de consensos. Antes de llegar a la Asamblea ya llevábamos mucho tiempo trabajando en ese proceso de construcción de consensos, tanto en las consultas populares como en las consultas institucionales, con expertas y expertos, y siempre hay muchas contradicciones.
y las leyes que se aprueban son ya unas versiones del 10 y pico, 30 y pico, y aún así todavía, cuando estamos en la asamblea, de repente surge algo más que se lleva siempre a discusión. salen nuevos porque debates. tú sigues indagando, y la población, a las diputadas y diputados, nos envían también criterios hasta última hora. Por ejemplo, ahora con la ley del deporte. A último momento nosotros estuvimos recibiendo criterios de una de las organizaciones de la sociedad civil de personas transmasculinas, que consideraban que habían algunos elementos que debían como que quedar más explícitos en respuesta, o sea, en consonancia con lo expresado en la Constitución de la República. Y se analizó formalmente, entregó una carta a la comisión redactora me respondió formalmente, muy rápido, antes de empezar a la asamblea. No fue necesario que yo planteara los criterios porque ya habían sido aceptados tanto para el cuerpo del documento como para las normativas complementarias. Usted ha insistido mucho que las leyes son necesarias, pero no son suficientes en ocasiones para cambiar la forma, la forma cultural, la visión cultural, los criterios que la población ha tenido arraigados por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace el CNSEC en esas comunidades, en esos centros escolares, donde aún están muy enraizados esos prejuicios? Bueno, ahí está justamente el papel de la educación integral de la sexualidad como política, que nace en la década del 70 con el nombre de Programa Nacional de Educación Sexual. Y esa política, que ha tenido varios momentos de actualización y modificaciones, se despliega en programas y proyectos, y principalmente el programa de educación sexual en las escuelas, educación de la sexualidad en las escuelas, que comienza a finales de los 90 y que también se ha ido desarrollando y perfeccionando, todavía con muchos desafíos. Entonces, no se puede cambiar las leyes sin hacer un proceso previo o durante y posterior de educación, de aportar conocimiento. Tiene que haber una estrategia. Acompañar el cambio legislativo debe estar acompañado de una estrategia comunicacional permanente y una estrategia educacional permanente. Y eso lleva a realizar acciones comunitarias, acciones académicas, formaciones, capacitaciones, sensibilizaciones, actividades culturales, artísticas, todo lo que sepa, y siempre campañas que ayuden a ir reflexionando, a que provoque diálogo sobre estas temáticas, porque mediante el diálogo es que también se construye el conocimiento y se va produciendo dentro del mismo consenso del espacio grupal donde se establecen los diálogos, se va construyendo también esos consensos y se va construyendo el cambio. Las personas no cambian solas, sí, cambian también en relación a muchos otros elementos de las tramas sociales donde viven. Si ya la sociedad y el partido, el gobierno, las instituciones están instituyendo determinados valores, están llamando determinados cambios en nuestra cultura, en el modo en que vivimos las relaciones sociales, en el modo en que se viven dentro del ámbito familiar y otras. Realmente. Incluso en las redes sociales también, que tiene una incidencia tan fuerte. Claro, no, las redes sociales han estado presentes en todos estos procesos con elementos positivos, negativos, éticos, no éticos, de todo ha pasado ahí. Y entonces realmente todas las leyes llevan un proceso, o sea, los procesos de actualización legislativa en el mundo necesitan acciones de cambio cultural y subjetivo. Entonces, ese es el papel de la educación integral de la sexualidad, dar herramientas de análisis, ayudar a reflexionar sobre esos elementos que debemos analizar, cuestionar, cambiar, para que la convivencia humana sea realmente más amable, más gentil, más desarrolladora, más ética y en base a los derechos, al respeto de los derechos de las personas en todas las edades y en todas las circunstancias de su vida. Entonces, esos son aprendizajes. El ser humano no nace con esos conocimientos, los adquiere por diferentes vías de socialización. Y eso es lo que nosotros promovemos desde nuestro lugar como institución especializada, de aportar elementos de análisis y conocimiento para que nuestra población reflexione. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sobre todo a través de cursos de posgrado,
pregrado, asesoría, investigaciones, publicaciones, generando diferentes espacios de diálogo como un mecanismo que nos hemos creado institucionalmente al que llamamos jornadas de diálogo científico y activismo social, que hacemos 4 en el año. Empezamos el 14 de febrero con las jornadas maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades. Las jornadas contra la homofobia y la transfobia en mayo, las jornadas Hablemos de Sexualidad, Aprender para la Vida, que están dirigidas a niñas, niños y adolescentes en el periodo de vacaciones de julio, agosto y en septiembre con el inicio de la escuela y la participación del Ministerio de Educación a quienes se les están dando unos talleres para que los desarrollen en este periodo. Entonces, la educación es básica y la comunicación social también, tanto en los medios de comunicación como en las redes. Viene a complementar todas esas acciones que vienen son fundamentales para hacer esta actividad. Fíjate que nosotros en todas, me faltó las jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos, que la hacemos entre noviembre y diciembre, terminamos el 10 de diciembre, que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Así es, doctora, y nosotros somos conscientes a través de nuestros medios de comunicación de todo ese trabajo que ha venido haciendo el CNSEC y porque hemos dado seguimiento informativo a todos esos temas. Yo le propongo hacer una pausa para al regreso estar conversando sobre nuevas normas jurídicas que se han aprobado en Cuba y que también avanzan hacia una Cuba más abierta a la igualdad, al respeto, a la diversidad. ¿Le parece bien? Sí. Entonces, dentro de segundos estamos de regreso. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Adelanto, sí, es lo mismo que desarrollarte. Es un término utilizado internacionalmente. Incluye a las mujeres que sufren manifestaciones de discriminación y violencias de género, mientras otras tienen privilegios por su edad, color de la piel, identidad. También se refiere a las mujeres que viven en sociedades donde la igualdad es la norma, pero existen relaciones desiguales con respecto a los hombres y lo que se considera masculino. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres es la agenda del Estado cubano para impulsar la igualdad de género en el país. Busca el avance de las mujeres cubanas y la igualdad de derechos y oportunidades. Es coherente con la nueva Constitución de la República y los compromisos internacionales contraídos por la isla sobre el tema. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Y regresamos al diálogo con la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual. Veníamos conversando que Cuba viene dando pasos hacia una sociedad más inclusiva, con mayor respeto, de mayor participación de todas las personas sin dejar a nadie atrás, como lo mandata también la Agenda 2030. Hablemos de esas normas jurídicas que acaba de aprobar el Parlamento cubano y nos estamos refiriendo al registro civil, a la del movimiento deportivo, al Código de la Niñez, las Adolescencias y Juventudes. ¿Cuántas aperturas para las personas LGTBI están ya implícitas en esas legislaciones? Bueno, mira, ya desde que comenzó el proceso de actualización de la política y de la Constitución de la República, ya estos elementos estaban en diálogo y se estableció qué era lo que iría en la Constitución y después cómo se iba a ir desglosando el derecho de las personas LGBT a un nivel de rango superior como la Constitución, porque ahí quedaron reconocidos estos derechos, proscrita la discriminación y todo esto ya como que mandata todo el sistema legislativo cubano. Y por tanto, en el Código de las Familias quedaron con los mismos derechos las personas LGTBIQ+ del resto de todas las demás como parte de la misma población, sin distinción, sin ningún tipo de discriminación. Y después poco a poco se fueron colocando todos estos elementos que no fuesen discriminatorios por el sexo, género, orientación sexual, identidad de género, en ninguna de las normas que se han ido aprobando, porque hay una Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional que vela porque se cumpla, porque no haya ninguna contradicción con la Constitución. No dejar brechas en eso. La ley del deporte
que realmente también de manera explícita toca el tema, siempre y cuando no entre en contradicción con las normativas de cada deporte a nivel internacional, que lleva otros procesos también de discusión, pero no pueden ser desde nuestra ley. Y proteger en todos los sentidos a las personas LGBT, a las infancias, adolescencias y juventudes, de todo lo que pueda vulnerar sus derechos. La ley registral, la ley de registro civil realmente ha estado largamente esperada, es una de las que va a cubrir algunos de los elementos que habían quedado todavía sin atender y tiene que ver con una solicitud de toda la vida que hacen las personas trans, sobre todo las personas trans, que es el cambio de nombre, no solamente de nombre, porque el cambio de nombre ya se hacía a través de una directiva del Ministro de Justicia que les facilitaba, como a toda persona, su cambio de nombre, independientemente de que no tuviese relación dentro de los estereotipos del nombre que lleva una persona con determinado tipo de cuerpo, o masculino o femenino. Entonces eso ya estaba como que encaminado. Se tomaban medidas que apoyaban, pero no cubría realmente lo que se necesitaba hacer. Y ahora con esta ley se establecieron elementos importantísimos que no solamente permiten a la persona cambiar su nombre en más de una ocasión, sino que también que no esté relacionado con los cambios de su cuerpo. Porque antes, y por casi todo el mundo está establecido, que es el cuerpo, los genitales externos, los que determinan tu identidad de género, y eso se determina al nacer. Sin embargo, ahí ponen en dificultad a personas trans en sentido general en todas sus expresiones, pero también a las personas intersexuales. Y esto quedó resuelto en esa ley y también en el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud, el derecho de estas personas en su proceso de autonomía progresiva a decidir con cuál género se identifican a nivel de documentos formales ante la sociedad. Entonces, no necesariamente un hombre tiene que tener pene, también hay hombres que tienen vulva. Y viceversa, mujeres que lo mismo tienen vulva y mama que mujeres que tienen un cuerpo de lo que tradicionalmente se identifica como masculino. Esto es algo solicitado por estas personas de toda la vida en el mundo entero. Los lugares donde se ha ido resolviendo, como ahora se acaba de resolver en nuestro país, son más felices. Y en muchos espacios, tanto académicos como de activismo, en los que hemos participado, con la participación de personas de muchos otros países, nos los pedían. Cuba, que siempre está a la vanguardia, logren por favor avanzar en esto, porque Cuba siempre es un referente. Porque lo que se hace en Cuba queda como referente no solo académico, no solo político, también del activismo social. Entonces, ya había muchos países que habían avanzado, o algunos países, y nosotros lo estamos teniendo como referencia. Y bueno, hemos incorporado estos elementos de la manera en que consideramos y que hemos visto que realmente pueden realizarse estos cambios solicitados por las personas de manera más expedita. ¿Cuáles son esos otros proyectos de ley, a su juicio, que deben también emitirse, que deben llevarse a la Asamblea para que sean discutidos, para que sea aprobado por el Parlamento o no, para garantizar esos derechos plenos? Bueno, pensando que ya el Parlamento o ya las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prepara un código de trabajo, que sabemos que todavía hay algunas barreras en ese sentido para la incorporación de personas LGTBIQ+. Estamos pensando en la ley de educación. Mira, están revisando todas las leyes de acuerdo a lo que se estableció en la Constitución. Por tanto, estas formas de discriminación se están revisando en todas las leyes. Por ejemplo, nos queda el Código del Trabajo, que todavía tiene estos sesgos de discriminación por identidad de género. Está la Ley de Educación, en la que se debe introducir muy rigurosamente, sobre base científica, el tratamiento a los temas de género. El tratamiento a los temas de género en toda su complejidad, para que estas personas se sientan bien acogidas y evitar el bullying, el histórico bullying que siempre ha existido cuando las leyes de educación, cuando los sistemas educativos, esto no lo tienen claro y esto no lo trabajan. Sin embargo, aquí hay la voluntad de hacerlo.
Y ese es el reto que tenemos. Inclusión. De cuidarlo en todo, o sea, incluir, garantizar verdaderamente los espacios de inclusión para todas las personas, no solamente las personas LGBTIQ+. Sí. Ahí están los espacios de personas ancianas, están los espacios de personas menores, lo que sea, como corresponde, de acuerdo a sus necesidades, de su edad, de su desarrollo. Todo eso se tiene que analizar cuidadosamente. Y aquí están jugando un papel muy importante todas las instituciones especializadas de nuestro país, los centros de estudios, universidades y la población que participa, que siempre aporta muchísimo. Doctora, otro tema que nos interesaría que usted también nos ofreciera su visión y es la oposición de algunas iglesias al Código de las Familias, que fue fuerte en sus inicios. ¿Cómo dialogar con estos grupos sin retroceder en los derechos conquistados? Bueno, fíjate, esa oposición a los avances del Código de la Familia, algunos de los avances, sobre todo el matrimonio igualitario, como se conoce en muchos países, fue la mayor resistencia, se expresó en un 33% de voto negativo en contra del Código. O sea, no es poco. Incluso con relación a la Constitución no fue así. O sea, fue más bajo los votos en contra. Pero hubo campañas también, algunas fueron financiadas y orientadas desde el exterior, pero la mayoría de la gente que no estaba en contra era desde sus convicciones, desde sus ideas, desde su manera de interpretar cómo debe ser la familia. Algunos desde lo que se les ha enseñado, desde la fe de sus iglesias, con honestidad y coherencia, se oponían. O sea, yo siempre decía, cuando la gente se alarmaba, decía, pero es que no podemos pretender que estas iglesias que conciben la familia y el matrimonio de esta manera, cambien así rápidamente. Yo creo que eso tenemos que respetarlo. Ahora, facilitar diálogos, por supuesto que sí, pero muchas instituciones religiosas también estuvieron a favor del código y lo defendieron, comprendían que esta protección de derechos era necesaria y había que apoyarla. Y bueno, pero no solamente personas religiosas, personas de las iglesias, también había militantes del partido, también había mucha gente que se identifica plenamente con la revolución desde o fuera de las iglesias, que no estuvieron de acuerdo y que votaron en contra, solo por ese elemento. No, le preguntaba si se ha logrado dialogar, si después ha habido, hasta cierto punto pudiéramos hablar de una aceptación, de un convencimiento, de un entendimiento. Hay familias religiosas que simplemente por amor han aceptado a sus hijas y sus hijos LGBT sin abandonar la fe. Hay familias religiosas que luchan consigo mismos porque su orientación sexual o identidad de género lo pone en dificultad, pero no quieren abandonar su fe, no quieren ser expulsados de su iglesia. Pero aún así encuentran cómo solucionarlo, esa contradicción, sin abandonar la fe y sin abandonar su orientación sexual o identidad de género. Está, por ejemplo, el movimiento juvenil cristiano, creo que se llama. Es un espacio de jóvenes maravilloso, muy bien preparados, maravilloso. Nosotros trabajamos con ese movimiento, sobre todo en las jornadas contra la homofobia y la transfobia. Yo decía muchas veces, y lo dije en las redes sociales en aquel momento, no estamos cambiando, o sea, lo que estamos cambiando es la Constitución, no la Biblia. No estamos cambiando la Biblia. Y hubo gente que eso le dio como que una cierta luz de por dónde iba el debate. Exacto. O sea, nosotros fuimos respetuosos con todas las congregaciones religiosas. No nos metimos con la fe, pero tenemos que avanzar como sociedad. Exacto. Y entonces eso me dijeron que había ayudado a algunas personas a darse cuenta de por dónde iba el debate. Y por supuesto, a las personas del activismo LGBT les llamamos a no dejarse provocar con algunos personajes que deliberadamente estaban tratando de provocar. O sea, no lo hagan, no hagan cosas que hagan sentir mal, porque no nos ayuda y tenemos que trabajar todas y todos de manera colectiva para que nuestra sociedad logre una ley tan avanzada como la que se deseaba. Si tuviera que resumir en una frase, en una expresión, todo el legado de su lucha y tuviera que decirle a un joven adolescente, vamos a pensar un joven o un adolescente,
que duda en asumir su identidad sexual o de género, ¿qué usted le diría a partir de todo el trabajo que por tantos años usted ha llevado a cabo aquí en el CENESEX? A ver, nosotros siempre les decimos que se acerquen a los espacios que les pueda dar herramientas para procesar lo que le pasa, para enfrentar cualquier contradicción, que vaya a las instituciones, no solo aquí, a pedir ayuda si la necesita, primero para entender lo que siente y desea, y después para que también les ayude en su núcleo familiar, en su núcleo social más importante, en sus espacios de estudio, de trabajo, y mucha gente lo ha hecho. Aquí han venido grupos de la FEU, de la FEM, ha venido incluso hasta la policía a preguntar cómo se maneja esto, desde las prisiones. Se ha hecho un trabajo con los centros penitenciarios muy bueno de formación de promotores de salud sexual entre personas LGBT que están privadas de libertad por distintas razones. Ha sido muy bonito el trabajo con esta institución del MININ y bueno, pues lo que les decimos es eso, déjense ayudar, acérquense. Hay quienes lo viven, se esclarecen más rápidamente de lo que necesitan y qué cosas van a hacer. Hay quienes no. Hay quienes necesitan un acompañamiento en un proceso más largo. Entonces, esos son los tiempos que hay que respetar en cada persona. Hay quienes dicen, oye, dale, sale del closet, eso no es así, cambiarse de chancleta, ¿no? O de vestido. Esas personas, cada persona tiene su proceso y necesita eso, un acompañamiento peculiar consigo para entenderse a sí mismo y para poder después dialogar con su familia. Y en eso les acompañamos. ¿Qué le pediría usted a los que hoy se resisten todavía a aceptar la diversidad? Bueno, les digo primero, lean la Constitución. Segundo, entiendan que las leyes amparan a todas las personas y que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Por tanto, creo que todas las personas tenemos el derecho de aprender a convivir y a respetar. En este sentido, no solo las personas heteronormativas y cisgénero, que somos los que no somos transgénero, tenemos que aprender a respetar a estas personas y atenderle sus necesidades, sus problemáticas, sino que también las personas LGBTIQ+ tienen que aprender a respetar a los que no son como ellos. Eso es así. Deberes y responsabilidades para toda la ciudadanía por igual. Muchísimas gracias, doctora Mariela Castro Espín, por su tiempo, por estas visiones, por luchar, por su legado, por su lucha, por una Cuba inclusiva, diversa y más respetuosa para todas las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Así estamos poniendo el punto final al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, pero usted manténgase conectado con nuestras múltiples pantallas.